Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre, como ha dicho Ana, es José Luis Ruiz y soy doctorando del Instituto de López Neira, del Instituto de Parasitología y Biomedicina aquí en Granada, y por invitación de la asociación os voy a dar esta charla titulada Ensamblando el genoma completo de parásitos de la malaria humana naturales. Resulta que nuestro problema biológico surge porque la diversidad genómica de los parásitos en la naturaleza es mucho mayor que la que se puede observar en el laboratorio y no está aún caracterizada. El laboratorio, por ejemplo, genera aberraciones. Un ejemplo es que en el caso de los parásitos o de otros organismos, en el cultivo pueden presentar patrones de crecimiento diferentes y unos niveles de adaptación muy grandes. Y en análisis genómicos, eso podría hacer que los genomas de referencia que se obtienen no sean representativos. Esto es un problema biológico muy importante porque en el caso de estudios de genómica funcional, como muchos sabemos, el uso de genomas de referencia es a menudo casi cotidiano, es muy necesario. Y la limitada cantidad o calidad de los mismos pues hace que podamos perder información. Voy a poner algunos ejemplos de esto, con datos lo más reales posibles. Por ejemplo, el caso de los parásitos Trypanosoma brucei, hay una base de datos dedicada, TRIPDB, que algunos quizás conoceréis, y para esta especie, para Trypanosoma brucei, hay 4 genomas de referencia. Sin embargo, datos del campo dicen que en realidad podría haber bastantes más, hay 19 haplotipos descritos. O en el caso del objeto de estudio de nuestro grupo de investigación, que son los Plasmodium causantes de la malaria humana, para la especie más importante que causa la malaria humana más virulenta, es Plasmodium falciparum, hay 16 genomas de referencia en su base de datos dedicada. Pero los datos del campo hablan de hasta 77 haplotipos particulares, y esto es solamente en un país, en la República Democrática del Congo. Podemos imaginar entonces el problema que esto supone desde el punto de vista de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Plasmodium, pues con la expansión de cepas que sean resistentes a tratamientos antimaláricos. Esas cepas, esa adaptación, no la vamos a poder capturar en estudios de genómica funcional si nos limitamos a utilizar genomas de referencia tal y como existen ahora. Porque, por ejemplo, este es el caso de otra especie de Plasmodium que se utiliza como modelo, una especie de Plasmodium de roedores, Plasmodium bergai, y en este paper, pues efectivamente, vemos cómo demostraban que las cepas de referencia, en este caso esta, no son representativas. Aquí vemos diferencias con una PCA, que muchos estaréis familiarizados. Hay un 80% de varianza entre el genoma de referencia con estos aislados del campo. O se puede ver también aquí como para Plasmodium falciparum, la especie más importante que os comentaba, el genoma de referencia, que sería este, el genoma de referencia y el más utilizado, el 13-7, el genoma de referencia no es realmente representativo. Si lo comparamos con otras cepas a partir de aislados del campo, vemos que solo una pequeña parte, a la que nos podríamos referir como core genome, por ejemplo, hacían en este paper, solo una pequeña parte, decía, es invariable. Solamente una pequeña parte corresponde con la referencia. Además, esto en el caso de Plasmodium es particularmente importante porque las zonas subteloméricas, como este ejemplo, son el lugar en el que hay genes que son polimórficos, familias de genes que están muy implicadas en la interfase parásito-hospedador y en procesos de patogénesis y en la enfermedad. Otra forma de ver diferencias respecto al genoma de referencia es esta figura. Vemos de nuevo diferentes genomas de Plasmodium falciparum, vemos la referencia que os comentaba, la 3D7, en azul y en naranja vemos genes, y el color rojo pues, nos indica correspondencia y homología de secuencias entre los diferentes ensamblados, entre las diferentes secuencias. Esto viene a ser una comparación utilizando BLAST, que muchos estaréis familiarizados. Vemos que esta región genómica, en conjunto, podríamos decir que es similar entre los diferentes parásitos. Sin embargo, se observan claramente variaciones estructurales, diferentes copy number variations en el promotor de este gen. De esta forma, si utilizamos el genoma de referencia y estamos intentando hacer algún estudio de genómica funcional de alguna de estas otras cepas, tendríamos información. Y además, es que puede que las divergencias lleguen al nivel de nuevos genes. Aquí, en una imagen análoga a la anterior, vemos la comparación de diferentes cepas del parásito y vemos que en este paper
describían este nuevo gen solamente para algunas cepas del parásito. Así, si hiciéramos, por ejemplo, un RNA-seq pues, de este parásito de Camboya y utilizáramos como genoma de referencia la referencia más utilizada, este gen simplemente no existiría en nuestros datos, perderíamos mucha información, no cuantificaríamos los niveles de expresión de este gen. Además, otra dimensión que tenemos que tener en cuenta son también las limitaciones técnicas. Por ejemplo, en el caso del genoma de referencia canónico del Plasmodium falciparum, el que os he estado comentando, el 3D7, se secuenció en el año 2002 y, bueno, casi 20 años después ha sido objeto de una progresiva curación manual y ha habido muchos cambios. Aquí, por ejemplo, vemos estos 3 cromosomas y vemos que la mayor parte se han descrito cambios estructurales, se han identificado nuevos genes, la minoría son las zonas que no están alteradas. Y esto no habla tanto de diferencias biológicas como de una mejora en la curación de los genomas y en las técnicas de secuenciación. En este contexto y con este problema biológico que os he intentado explicar, en nuestro laboratorio adoptamos como una posible solución generar nuevos genomas. Genomas de novo que sean más representativos de las características de los parásitos del campo. Aunque esto pues, también genera una serie de problemas que es lo que os voy a intentar transmitir. Para ello, en primer lugar, pues, os voy a intentar explicar en qué consiste, resumir el proceso de ensamblar genomas de novo. El proceso de ensamblado de genomas de novo es como hacer un gran puzzle. Y el reto sería ver cómo encajan lo que llamamos las leads, las secuencias, que serían las piezas del puzzle. Hay que encajar estas secuencias fragmentadas en unidades más grandes, llamadas contigs, y en última instancia cromosomas. El proceso de decidir cómo las diferentes secuencias encajan juntas en una secuencia consenso es lo que llamamos el ensamblaje de genomas. Como resumen del proceso que os comentaba, una vez tenemos múltiples copias de un genoma, conseguiremos fragmentos de ADN que los enviaremos a secuenciar. La empresa de secuenciación o la máquina nos devolverá la composición de esas secuencias. Y ahora tenemos que hacerlas corresponder, las leads, la composición de esas secuencias. Y ahora tenemos que hacerlas corresponder en unidades más grandes, unidades superiores que os comentaba, se llaman contigs. Un contig se definiría como el set de segmentos de ADN que solapan y representan una región consensual. Un contig completo de un genoma de referencia de muy buena calidad, pues idealmente sería el cromosoma completo de un extremo al otro, lo que se conoce como end-to-end contigs. En este punto tengo que comentaros que hay diferencias de tecnologías de secuenciación. En general, dependiendo de la longitud de las secuencias, podemos hablar de secuencias largas o secuencias cortas. Las secuencias cortas, la tecnología más popular es la de Illumina, y las secuencias largas, pues hay varias tecnologías populares, entre ellas Nanopore y PacBio, que os voy a resumir brevemente. La secuenciación de nanopore se basa en que el ADN pasa a través de un nanoporo que ha sido funcionalizado, un nanoporo que está siendo atravesado por una corriente eléctrica. Dependiendo del nucleótido, y bueno, un nanoporo a través del que se hace pasar el ADN, y dependiendo del nucleótido, como os decía, que pase, pues habrá un cambio en la corriente, se puede identificar la diferente composición del material genético que está atravesando el nanoporo. La secuenciación de PacBio se basa en la luz, al contrario. Así es como funciona la máquina. Lo que se detectan son diferentes eventos de fluorescencia. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, veríamos diferentes eventos de fluorescencia para cada una de las 4 bases que surgen durante la reacción de una polimerasa. A esta imagen vamos a volver cuando hable un poco de las limitaciones o de los problemas que surgen al hacer los ensamblados. Ahora os voy a explicar cómo en nuestro laboratorio hemos puesto a punto el proceso de ensamblado de genomas para nuestro organismo de interés, que es el Plasmodium falciparum. Y todo esto ha sido en el contexto de una colaboración de nuestro laboratorio, con un experto en la materia, con el doctor Tomás Otto de la Universidad de Glasgow. Y el material del que hemos partido han sido 3 sets de datos. Primero, una cepa utilizada en el laboratorio y considerada de referencia, que es la IT, y 2 aislados del campo, uno que viene de Colombia y otro que venía de Kenia. En todos los casos, además, había disponibles tanto secuencias largas de PacBio como secuencias cortas de Illumina, y además PacBio pues también se secuenció utilizando diferentes tecnologías.
RS2 o SQL, y aquí además se hizo un poco de trampa entre comillas porque se utilizó una técnica llamada Whole Genome Amplification porque no había suficiente material genómico, material biológico de partida, entonces primero se multiplicó con esta técnica. Además, para intentar ver todas las opciones y ponerlo a punto el proceso lo máximo posible, pues utilizamos 4 softwares diferentes. El punto principal, y vuelvo a la analogía del puzzle, es que bueno, nosotros hacemos un puzzle, pero tenemos que evaluar su calidad. Y si queremos ver cómo ha ido un puzzle, qué tal es nuestro puzzle, pues lo que primero que tenemos que hacer es ver el tamaño. Si sabemos además, podemos mirar en la caja, si sabemos además el número de piezas que tiene, pues tenemos una referencia para poder compararlo. Podemos saber el tamaño que debería tener, si está completo, si hay trozos sin llenar, etcétera, etcétera. Estos serían los resultados de la aproximación que os he comentado. Las estadísticas y la evaluación de los ensamblajes para los 3 genomas y utilizando en cada caso 4 software de ensamblaje diferentes, en este caso llamados Mazurka, Canoo, WTDBG2 y HGAP. Así, pues bueno, de primeras vemos el tamaño de cada ensamblado. La comparación, además, como os comentaba, que debemos hacer es con el tamaño esperado según el organismo que estemos ensamblando, en este caso el de Plasmodium falciparum, unos 23 megabases. Y al final vemos también el número de contigs, esto serían el número de piezas del puzzle. Un ensamblado será mejor entonces cuanto menos fragmentado esté, cuantas menos piezas tenga, idealmente lo más cercano posible al número de cromosomas. En este punto, pues vemos que hay grandes diferencias al utilizar diferentes softwares, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que se ven, con diferencias de hasta, aquí tenemos la cuenta hecha, de hasta 2 megabases. Esto puede ser un problema. Además, como ya habíamos visto, cada set de datos procedía también de tecnologías de secuenciación diferentes y esto parece influir bastante. Los take-home message, entonces, en los mensajes serían que aunque los sets de datos sean de muy buena calidad o de calidad parecida entre ellos, cuando obtengamos el material biológico y lo mandemos a secuenciar, la tecnología que se utilice para secuenciar, aunque nos digan que todas son buenas, la tecnología que se utilice para secuenciar influye bastante. Y además, el software, hay muchas opciones siempre para realizar la misma tarea, el software que se utilice para ensamblar también parece ser muy importante. Nuestro consejo, por tanto, sería, no, al menos en el caso de los Plasmodium, sería no conformarse con un software, sino probarlos todos, porque puede haber casos en los que uno sea mejor o lo sea otro. El siguiente paso, después de ensamblar un genoma, añadimos aquí un par de columnas, es anotarlo. Es ver las interpretaciones biológicas que podemos sacar en base a los genes, en base a las instrucciones que contienen para generar proteínas. Este proceso de anotación se realiza basado en un genoma de referencia o en una especie cercana, porque bueno, aunque sea un análisis de novo, pues siempre vamos a tener una mínima expectativa o vamos a tener un organismo ya secuenciado que sea lo más cercano posible. Así podemos obtener el número de genes y el número de pseudogenes. Y en realidad, dependiendo de si los resultados son satisfactorios, el proceso podría terminarse aquí y podríamos tener ya un nuevo ensamblado preliminar que para algunos objetivos puede ser suficiente. Pero a menudo va a hacer falta algún paso más de corrección. En general, los pasos de corrección después del ensamblado de genomas se conocen como polishing, como el pulido de los genomas. Aquí, por ejemplo, pues bueno, sabemos, según la referencia, que Plasmodium tiene alrededor de 5.700 genes. Aquí tenemos números parecidos, aunque en algunos casos hay un poco más, pero bueno, son parecidos y cercanos a 5.700. Sin embargo, vemos aquí algo muy llamativo y es que hay unos 150 pseudogenes esperados y vemos que en algunos casos hay demasiados, miles, 3.000, cuando se esperarían solamente unos 150. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, pues vamos a pasar a hablar de esto, porque esto es un gran problema, la anotación de demasiados pseudogenes que pueden no ser reales, que hacen dudar de si son reales o no. Primera opción, puede que sean reales. Un nuevo gen o pseudogen se puede formar en la naturaleza, se puede generar por mutaciones naturales. Por ejemplo, por cambios por mutaciones que causen cambios en pautas de lectura, frame shifts.
mutaciones en bases concretas, porque claro, si los marcos de lectura se basan en los codones de 3 bases, la información de 3 bases que codifican para una proteína, pues si tenemos que falta una sola base o hay alguna diferencia en una sola base, pues podemos tener una pauta de lectura totalmente cambiada que haga que la información, que haga que esa proteína que estaba codificada cambie totalmente o incluso que se trunque, ¿no? Y un pseudogen pues ya sería a priori menos funcional que un gen porque su proteína, su producto estaría ya truncado. Vemos, por ejemplo, este gen. Este gen es un gen real de Plasmodium falciparum. Lo vemos con sus 3 pautas de lectura, 1, 2 y 3. Pero resulta que por diferencias en bases concretas en los marcos de lectura, esta era la expectativa, pero en otro ensamblado se ve aquí, se ve que han cambiado, ha habido muchos frameshift, cambios en los marcos de lectura y ha cambiado. Esto, bueno, es un gen conocido, se sabe que es una mutación de verdad, pero si saliera esto en un ensamblado de novo, ¿nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Puede ser un artefacto. Vamos pues a analizar la otra opción, que estos cambios, que estas pseudogenes no sean reales. Porque de hecho se conoce que las tecnologías de secuenciación las tecnologías de secuenciación basadas en secuencias largas tienen bastantes errores. Recordemos que la secuenciación en PacBio, por ejemplo, se basaba en detectar pulsos de luz, pulsos de fluorescencia que se correspondían con una polimerasa incorporando cada una de las diferentes bases. Suena todo muy bien sobre el papel, pero resulta que hay limitaciones técnicas. Y resulta que si tienes la misma base repetida, en vez de una G, una A, una T, una C, muchas As seguidas, por ejemplo, la máquina tiene problemas para decirte exactamente la cantidad de bases repetidas. Y se van a dejar bases atrás. Te va a decir que hay 4 cuando puede que haya 6, o te va a decir que hay 7, 8 cuando a lo mejor hay 10, 12. Además, estos problemas en tracks de homopolímeros, de bases repetidas, son muy relevantes en Plasmodium, porque resulta que tienen un contenido en AT altísimo, que puede alcanzar el 90-95%, y es de hecho de los más altos conocidos de todos los organismos secuenciados. Tenemos entonces un problema bastante importante. A priori, ambas opciones son posibles. ¿Cómo identificamos? Una porque ocurre en la naturaleza, otra porque se sabe que hay limitaciones técnicas que pueden producir de forma colateral que haya más pseudogenes anotados. ¿Cómo corregimos estos ensamblados? ¿Cómo identificamos qué está pasando? Bueno, la solución es utilizar secuenciaciones complementarias. Secuenciaciones complementarias a partir del mismo material biológico, pero no también de secuencias largas, sino de secuencias cortas. Las secuencias cortas de Illumina nos pueden enseñar las bases que faltan en los ensamblados de novo en base a secuencias largas. Esto, en general, os lo voy a explicar, sería una forma de visualizarlo a nivel de secuencia. Aquí vemos primero el ensamblado partiendo de secuencias largas, vemos las 2 cadenas del ADN, para cada una las 3 líneas grises, los 3 posibles marcos de lectura. Arriba se ven secuencias cortas de Illumina que han sido alineadas, han sido mapadas a este ensamblado. Aquí tendríamos un ejemplo de frameshift. Tenemos un Open Reading Frame, pero que parece que ha saltado de pauta de lectura. No sabemos si es real, así que vamos a hacer un poco más de zoom. Así vemos las secuencias, tanto del ensamblado como de las secuencias cortas de Illumina. Vemos, en primer lugar, que este cambio coincide efectivamente con un track de homopolímeros, ATs, lo cual ya nos hace sospechar, como os comentaba, que sea un problema metodológico, un problema de la tecnología de secuenciación. Además, vemos que todas las secuencias de Illumina tienen esta marca roja. Esta línea roja lo que nos está diciendo es que todas estas secuencias, todas estas reads tienen una base que está aquí, pero no está en el ensamblado en base a secuencias largas. Así que el marco de lectura de esta región codificante pues ha saltado porque faltan algunas As aquí. Faltan algunas As, que sí vemos, sin embargo, en las secuencias cortas que no tienen este problema, con los tracks de homopolímeros. Es crítico, pues, corregir esto, porque este pseudogen es falso. Entonces, bueno, está muy bien anotar un genoma de referencia, o sea, está muy bien hacer un genoma de referencia, anotarlo, pero si después resulta que no tenemos información válida biológicamente, en el caso del Plasmodium, pues de unos 6.000 genes llegábamos a ver 3.000 pseudogenes anotados,
pues se hace difícil continuar. Es muy importante no conformarse y evaluar la calidad de los ensamblados y corregirlos. ¿Cómo corregimos esto? Pues existen, por suerte, algunas herramientas para corregir esto automáticamente, que antiguamente implicaba un proceso de curación manual brutal, como podéis imaginar, a hacerlo las cosas genome-wide o a nivel de todo el genoma, pero ahora hay herramientas para hacerlo de forma automática. Yo os voy a presentar una que se llama ICON2, que tiene además una aproximación iterativa muy interesante. En detalle, volviendo a esta visualización, pues bueno, esta herramienta utiliza las leads de Illumina, las cortas, que tienen esta información más correcta en los tracks de homopolímeros, para corregir los ensamblados en base a las secuencias largas. La idea sería que si hay un número suficiente de secuencias cortas que nos dicen que falta una base en el ensamblado en base a secuencias largas, pues se incluye. Se incluye aquí, se corrige y se incluye. Además, os comentaba que es iterativo porque, claro, para aceptar este cambio, en lo que se confía es en que se vuelven a alinear todas las leads de Illumina sobre el ensamblado corregido, sobre el ensamblado con esa base extra, y se alinean mejor, con un porcentaje de alineamiento más alto, pues se acepta ese cambio. Además, puede ser que en este track de homopolímeros faltara más de una. Entonces, podemos elegir un número de iteraciones o dejar este programa funcionando de forma iterativa hasta que ya diga que las leads de Illumina ya no alinean mejor, porque ya el genoma el nuevo ensamblado de novo se habrá corregido lo suficiente. Esta es la clave. Visualmente, pues podemos ver también esta comparación en una sección del genoma ya con datos más reales. Aquí tendríamos el genoma de referencia. De nuevo, pues como antes, tenemos las dos cadenas y ahora se apreciará quizá un poquito peor, pero tenemos 3 líneas negras que son los marcos de lectura para cada uno. También vemos algunos genes en color, algunos genes ya anotados en base a la referencia que está curada, que se conoce, y vemos estos son los Open Reading Frame, los marcos abiertos de lectura que esperaríamos reproducir en nuestros ensamblados de novo. Aquí vemos en gris los niveles de homología por BLAST y vemos un ensamblado no corregido. Además del mismo, partiendo en este caso era una comprobación y era partiendo del mismo A3D7, del mismo material biológico. Vemos que se han reproducido algunos marcos de lectura, por ejemplo este marco de lectura es similar a este, es similar a este. No está a priori roto, está bien, también este, pero vemos otros marcos de lectura que tienen flashes, que tienen cambios en las pautas de lectura. Sabemos que pueden ser falsos por las limitaciones técnicas y además otra evidencia sería pues la expectativa que tenemos en base a la referencia. Puede ser que este gen se haya convertido en un pseudogen, pero bueno, a priori sospechamos que sea una limitación técnica. Y efectivamente, si aplicamos algunas iteraciones de este programa, utilizando las secuencias cortas para corregir el ensamblado de secuencias largas, pues vemos que se corrigen estos estaban bien, pues se corrigen todos los phrases que ocurrían en estos dos marcos abiertos de lectura. Así que esta herramienta es la que nosotros hemos visto que funciona mejor con Plasmodium, en este caso Falciparum, pero esperaríamos que también con otras especies, y es la que hemos incluido en nuestra pipeline, en nuestro workflow de corrección de genomas de novo, porque en realidad esta corrección de lo que os he hablado es solamente un módulo pues, de muchas otras cosas que hay que hacer. Entonces ahora pues lo que quería para ir terminando es mostraros esta pipeline de corrección. Primero, hemos implementado unos pasos utilizando lenguaje de programación de Bash, si alguien tiene interés, o también en muchos casos programas que ya existían, pero bueno, los integramos todos en una misma pipeline que necesite el menor input manual posible y sea lo más estandarizada posible. Pues comentaba que los primeros pasos se tratan de filtrar los contigs, porque puede haber contigs que sean muy pequeños, que sepamos que podemos tener un tamaño, que sepamos que es imposible que sean cromosomas completos o fragmentos de cromosomas, entonces pues eso los podemos eliminar. También si tenemos alguna referencia cercana, pues podemos reordenar los contigs o podemos renombrarlos, porque bueno, en el caso del Plasmodium falciparum con 14 cromosomas, si hacemos un genoma de novo sin mirar
las referencias, aunque esperemos cambios, pero sin mirar las referencias de especies cercanas o de cepas cercanas, ¿cómo sabemos cuál es el primer cromosoma, cuál es el segundo, cuál es el tercero? Entonces, bueno, puede ayudar a utilizar una referencia que ya existía para reordenarlos. El siguiente paso pues sería este paso de corrección de errores de forma iterativa utilizando secuencias cortas que os he explicado ya más en detalle. El siguiente paso se tiende a obviar a veces y es que, claro, está muy bien que nosotros tengamos nuestros configs que os he comentado end-to-end, que idealmente serían de un extremo a otro, cromosomas completos, pero también puede ser que nos encontremos con secuencias de organelas, por ejemplo, mitocondrias que sean circulares. Entonces, un paso hay que prestarle atención a esos cromosomas, a esas secuencias y circularizarlas. Y por último, tenemos un paso para obtener automáticamente estadísticas acerca de la calidad del genoma, de la calidad del ensamblado. También resulta que se esperan características particulares de los telómeros, por ejemplo, secuencias concretas. Entonces, ya teniendo las secuencias ensambladas y corregidas, podemos buscar secuencias asociadas a telómeros particulares de eucariotas y ver si puede ser que tengamos cromosomas de un extremo, de un telómero, a otro telómero. A ver, perdonadme. Por último, pues sí, quería enseñaros un estudio en el que está enmarcado el laboratorio, en el que está enmarcado este estudio. El objetivo sería caracterizar la diversidad genómica de los Plasmodium en una región de malaria endémica. Se basaría en obtener aislados del campo de diferentes individuos, algunos clones de cada uno, y la pregunta sería cómo de diferentes son estos clones entre ellos y además respecto de las referencias. Además, también podríamos poner a cultivar estos clones y tomar muestras a diferentes tiempos, de forma que podamos también caracterizar las diferencias genómicas debido al cultivo. Pues como acknowledgement, pues quería mencionar que este proyecto se está llevando a cabo con una colaboración local con un centro de investigación de Burkina Faso, con Sergi Yerbanga y Lefebvre, y la obtención de clones a partir de los aislados del campo gracias a esta colaboración con el laboratorio de Lisa Ranford Cartwright, que es una experta en la materia de la Universidad de Glasgow. Esto sería todo y me queda solamente agradecer a la asociación su invitación y daros las gracias a vosotros por vuestra atención. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad que es una charla súper interesante y muy bien explicada. Tenemos un par de preguntillas por el chat y bueno, también animar a la gente a preguntar por el chat si tenéis preguntas y tal. Preguntan, ¿se sabe si tiene alguna implicación que ese organismo falciparum tenga tanta frecuencia de ATs? Bueno, verdaderamente es una característica genómica muy particular y llama mucho la atención que este parásito que es eucariota pues tenga un AT bias tan elevado. Hasta donde yo sé, bueno, puede haber teorías, por ejemplo, pues se puede hablar de adaptaciones locales o hay otras especies de Plasmodium que tienen una composición de AT diferente. Puede tener implicaciones pues, a niveles estéricos, pero yo la verdad, que yo sepa, no hay nada decidido o no se sabe nada de por qué este parásito tiene esa composición de bases tan característica. A mí me resulta súper llamativo y súper interesante, pero bueno, un misterio más de este parásito que causa pues la malaria humana, que es la enfermedad infecciosa más importante a nivel mundial en números y de las más antiguas que conoce también la humanidad. Este parásito está hiperespecializado e hiperadaptado a los seres humanos porque lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Pues sí. También, mira, preguntan, ¿qué diferencias puede haber en el ensamblado al comparar
dos ensambladores distintos, ¿puede acabar induciendo errores usar uno u otro? Sí, es muy importante. Bueno, pues dependerá dependerá del ensamblador que sea. Nosotros hemos elegido 4 para comparar en el caso de nuestro organismo, sabiendo que había diferentes estudios que lo utilizaban, pero hay muchísimos más. Y realmente la primera dificultad, o sea, claro, si tú simplemente corres un ensamblador, estás utilizando muchos parámetros por defecto, que pueden no ser los más adecuados para tus secuencias, o en el caso del Plasmodium, por ejemplo, hay que tener en cuenta esa composición de AT tan extrema. Entonces, si tú corres todos los ensambladores con los parámetros por defecto, pues puedes tener resultados muy diferentes. Puedes hacer esos resultados más parecidos tuneando o haciendo más finos los parámetros, pero aún así ensambladores diferentes muy probablemente te van a dar resultados diferentes, porque se basan en premisas totalmente diferentes. Por ejemplo, los hay que hacen ensamblados que se llaman híbridos, que ya tienen en cuenta secuencias cortas y secuencias largas, mientras que algunos de los que he presentado, HGAP, por ejemplo, es el que utiliza de hecho PacBio. Si tú le pagas a ellos para que también te hagan un ensamblado, pero ese no admite a secuencias cortas. Y entonces, bueno, sí, por eso la recomendación que hacemos es utilizar diferentes ensambladores, o como mínimo evaluar muy bien la calidad de los ensamblados y utilizar diferentes parámetros del mismo ensamblador. Muy bien, muchas gracias. También había otra preguntilla. Dicen, ¿qué ocurre si no se prepara bien una muestra de ADN y contiene también muestras de otra especie? Pues es buena pregunta. De hecho, nos ha dado el caso, porque bueno, esto es un trabajo en proceso, entonces no lo he incluido en la charla, pero efectivamente vamos a incluir en esta pipeline que os he presentado con los diferentes módulos, un módulo de descontaminación. Porque a priori, bueno, se supone que la preparación de la muestra antes de secuenciar pues va a enriquecer el material genético del parásito y que va a minimizar las contaminaciones. Pero, por ejemplo, nosotros, utilizando estos 2 datos de esta secuenciación, que no habíamos preparado nosotros el material biológico y hemos recibido simplemente las secuencias, hemos encontrado contigs completos, que había programas tipo, bueno, no era BLAST, pero bueno, tipo BLAST, programas que se utilizan en metagenómica para ver las secuencias de qué son, ¿no? Hemos visto, pues decía, contigs completos, que hay programas que lo han asignado a humanos, por ejemplo. A humanos, por ejemplo, porque estos parásitos pues se mantienen en cultivo con sangre humana un tiempo para obtener el material biológico suficiente antes de enviarlo. Entonces, idealmente, la descontaminación habría que hacerla antes del ensamblado. Entonces nosotros estamos preparando una pipeline para, una vez recibimos un ensamblado ya hecho, corregirlo. Pero como también hemos tenido la oportunidad de poner a punto esa pipeline de corrección de genomas en ensamblados que hemos hecho nosotros, pues nos hemos dado cuenta de ciertas cosas. Entonces, efectivamente, si queréis corregir un ensamblado de novo, pues es importante ver que por algún programa tipo BLAST o de metagenómica de descontaminación, que las secuencias efectivamente corresponden al organismo que estéis intentando ensamblar. Y mi recomendación sería, si veis alguna cosa rara, pues descontaminar las secuencias que habéis recibido de la empresa antes de ensamblar, después ensamblar, porque si no puedes ensamblar cosas raras, como por ejemplo un posible cromosoma del organismo, pero que sin embargo en nuestro caso, pues era de humano en vez del parásito. ¿Vale? Entonces mi recomendación sería descontaminar las secuencias, ensamblar y después, bueno, aplicarle las correcciones pertinentes. Claro. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta. Dicen por aquí, ¿qué organismos se ven más afectados por estos errores? ¿Todos por igual o, por ejemplo, bacterias y genomas pequeños en particular? Esto es un problema a nivel de la tecnología de secuenciación. Entonces esto pasa para cualquier secuencia. Esto pasa para cualquier secuencia en el que se dé ese caso, que haya varias bases repetidas. Entonces aquí quiero decir, a ver si me intento explicar. La secuencia que tú has recibido de la empresa
Da igual de qué organismo sea, la longitud va a ser la misma. Después, bueno, al ensamblarlo, pues podemos formar cromosomas más grandes, cromosomas más pequeños, con tics más grandes, más pequeños, pero en sí, tú le has mandado a la empresa ADN fragmentado, has recibido la composición de las bases de ese ADN, pero el tamaño de esos fragmentos en realidad no importa de qué organismo sea. Entonces, la secuenciación, al final, son 4 bases, ya sea bacteria, eucariota o eucariota superior o lo que sea. Claro. También, bueno, por aquí dicen, hola, muchas gracias por la charla, enhorabuena. ¿Sabes si con los datos de RNA-seq te ayudaría a mejorar los ensamblados? ¿Se podría usar ese tipo de datos en algún paso del pipeline? Sí, es muy buena pregunta. Es habitual utilizar datos de transcriptómica para mejorar los ensamblados. No lo utilizamos en la pipeline porque la pipeline es para, bueno, esta pipeline particular, ¿no? Pero os comento un poco el proceso conceptual. La pipeline sería para corregir genomas de novo ya anotados. O sea, nosotros la anotación, la pipeline no anota. La pipeline te coge un genoma que, si recordáis la tabla, pues bueno, ya sabíamos los números de genes y pseudogenes porque lo habíamos anotado. No he entrado en detalle en ese proceso, pero eso se hace con programas externos. Entonces, después de nuestra pipeline, tampoco lo he enseñado, pero una nueva anotación, por ejemplo, disminuye brutalmente el número de pseudogenes, porque ya los genes se anotan bien. ¿De acuerdo? Entonces, el RNA-seq podría incorporarse en el paso de la anotación, que te puede decir, por ejemplo, dónde, porque claro, si tú tienes mucho transcrito en una zona, aunque no tuvieras un gen anotado ahí en la referencia, pues te puedes imaginar que ahí hay un gen, o por ejemplo, un exón, o una región 5' o cosas de una región 5' UTR de estas que no se traducen, pero sí se transcriben, o cosas similares. De hecho, en el caso del Plasmodium, estos genes que he mencionado brevemente, que son muy polimórficos, que están en los telómeros y que están en la interfase del hospedador parásito, implicados en la patogénesis, son genes polimórficos muy parecidos entre ellos, y entre diferentes cepas es muy común que tengamos diferentes números de esos genes. Entonces, eso, por ejemplo, un RNA-seq te lo diría. Un programa que se llama, es también una pipeline de hecho, de anotación de genomas, que es la que utilizamos nosotros, que se llama Companion, y está disponible online en la Universidad de Glasgow. Tiene una opción de darle datos de RNA-seq porque es una práctica muy común. Muy bien. Muchas gracias. También había otra pregunta. Bueno, dicen, siguiendo lo que dice Iván, especialmente entre células eucariotas de distintos organismos, se observan, por ejemplo, genes quimeras parásito humano. No estoy muy seguro, claro, de entender lo de genes quimera, pero creo que conceptualmente entiendo pues lo que he estado comentando, ¿no? De si tú le das a un ensamblador secuencias de diferentes organismos, pues que puedes ver cosas raras, ¿no? Y cosas raras pues pueden ser que tú digas, pues mira, el ensamblado de novo de este Plasmodium falciparum, y ahora uno de los contigs sea en realidad de secuencias humanas. No creo que llegara al extremo de verse genes quimeras parásito humano, porque bueno, la anotación de los genes se hace en base fundamentalmente a ortología con especies cercanas. Entonces, bueno, un gen que no fuera muy parecido, por eso, porque a lo mejor puede tener, no sería un gen, ¿no? Tenemos una región, una secuencia que ha surgido de unir, porque simplemente a lo mejor los extremos se parecían y ha entrado el puzzle. Tenemos una región que ha surgido de unir humano y parásito. Eso no se anotaría, no se reconocería como ningún gen, ni en Plasmodium o en especies cercanas en este caso. Entonces no lo llamaría gen quimera parásito, pero bueno, se podría perder información. O sea, la idea conceptualmente creo que es adecuada, porque si no tienes secuencias lo suficientemente limpias, pues se podría perder información, efectivamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, dan también las gracias por aquí. Bueno, yo también tenía una pregunta con respecto a los cambios en los marcos de lectura o framesheets. ¿Pueden afectar a la epigenética y regulación transcripcional? ¿O solo tienen ese efecto cuando afectan a lo mejor a secuencias codificantes de genes? Claro, no, al final sí, muy buena pregunta. Si tienes
Al final el problema es que tú tengas, pues a partir de, en PathBio, en el caso de PathBio, a partir de 4, 5, 6 bases repetidas. Eso puede pasar, bueno, si os estoy diciendo que el organismo de Plasmodium puede llegar a tener 90-95% de AT, pues esos tracks de homopolímeros ocurren en todas partes, no tienen por qué pasar solamente en zonas codificantes. Entonces, sí, nosotros esperaríamos, por ejemplo, que la corrección también corrigiera bases que faltan en otras zonas del genoma, que puede tener pues, todo tipo de implicaciones, claro. Un promotor o una región 5' UTR no bien ensamblada, pues si después queremos hacer, no lo sé, análisis de enriquecimiento de motivos o similares, pues bueno, los motivos puede que estuvieran incompletos porque falten bases. Vale, y muchas gracias. Y ya la última pregunta que se me había saltado, no la había visto. Dicen, ¿han probado usar Nanopore Sequencing para hacer este trabajo? ¿O sabes si podría funcionar mejor el PacBio por el mismo objetivo? Sí. No lo he presentado en la charla, pero estos problemas con los tracks de homopolímeros son comunes a todas las tecnologías de secuenciación de secuencias largas, incluido Nanopore. Entonces, sí, Oxford Nanopore Technologies, creo que se llaman oficialmente. Entonces, sí, nosotros hemos probado que pretendemos generalizar esta pipeline de corrección con otros organismos y hemos probado con algunos hongos que se han hecho secuenciación con Nanopore y vemos los mismos problemas y vemos que, por ejemplo, pues nuestra pipeline funciona adecuadamente y consigue rellenar esas bases que faltan. Nanopore no funcionaría mejor que PathBio de cara a evitar los errores relacionados con los frame shifts y con los cambios en las pautas de lectura, la notación de pseudogenes, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad que las preguntas ya no hay más preguntas. Sí que acabamos de pasar ahora mismo una encuesta por el chat. Por favor, si pudierais contestarla y eso, que a nosotros nos ayuda mucho. Y nada, la verdad que darte también las gracias a ti. Ha sido una charla, la verdad que es súper interesante. También, bueno, darle las gracias a la Fundación PTS, a Granada Ciencia y a Medinviro. Y bueno, y más o menos eso. Podéis seguirnos por las redes sociales. También si alguno, bueno, si se anima a colaborar, o sea, a colaborar con nosotros, a formar parte de la asociación, la verdad que sería un placer. Y ya está. Si alguien también quisiera, bueno, dar una charla con nosotros o tiene, no sé, proponer alguna idea y tal, la verdad que nosotros estaríamos encantados. Podéis contactarnos al correo de la asociación y ya está. Y hasta aquí sería, si no hay más preguntas. Y de nuevo darte las gracias a ti, José. A vosotros siempre. Hacéis una labor extraordinaria. Muchas gracias. Gracias. Todas nuestras redes sociales las podéis encontrar en la propia descripción de este vídeo. Y sin más dilación, aquí lo dejamos. Venga, buenas tardes. Adiós. Adiós.